Las 10 de la mañana, un lunes más y despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares de Vida Nueva. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hombre? Bien, gracias a Dios. Dentro de lo que cabe, todo bien. Bueno, antes que nada, darle el pésame públicamente, tanto a usted como a su familia, porque evidentemente ha sido esa gran pérdida de su cuñado. Han estado en Suiza y han pasado unos días pues bastante complicados. Sí, bueno, dentro de la gravedad, creo que lo decíamos en la última entrevista, que ya nos enteramos pues después de un año de sufrimiento de mi cuñado, que no le decían, no terminaban de decirle lo que tenía. Al final ya los dictámenes llegaron, los resultados de los exámenes, tenía ELA. Y bueno, y también damos gracias a Dios porque cuando él cayó ya entubado, cuando ya perdió el conocimiento y todo, los resultados llegaron justo un día después. Y yo creo que fue algo de Dios, porque él no quería enterarse que tenía una enfermedad degenerativa y todo esto. Entonces yo creo que todo se dio como se tenía que dar. Yo fui a darle un poco el consuelo a mi hermana, a mi sobrino, y me he encontrado a mi hermana que estaba muy fortalecida, muy animada, porque me decía: Alberto, lo hemos visto sufrir tanto este último año, que honestamente lloramos su pérdida, pero estamos tranquilos porque ha dejado de sufrir. Así que bueno, es verdad que fuimos, pasamos un rato un poco, no incómodo, sino que hay momentos que no nos gustarían vivir, pero hay que atravesarlos, como es el entierro de un familiar, de un ser cercano, de un ser querido. Pero dentro de lo malo fue un tiempo bueno en familia, pudimos estar todos juntos, mis padres, mis dos hermanas, mi esposa fue el otro marido de mi hermana, yo tengo dos hermanos, o sea, hacía que no nos reuníamos todos juntos. Muchos años. Tuvimos también la oportunidad de volver a estar todos juntos. Hay una frase que se dice mucho, que es los tiempos de Dios son perfectos. Así mismo es, así mismo. Hay un salmo que dice que en las manos de Dios están nuestros tiempos. A veces a nosotros nos hubiese gustado alargar la vida de este familiar, pero así lo ha querido el Señor y así lo aceptamos. Muchas veces la gente confunde el tema de que, oye, se ha acabado la vida para esa persona, ese ser querido que queremos y amamos profundamente, pero es que el tiempo es así y es lo que está marcado y es lo que es como tiene que ser, ¿no? Así mismo. Y mira, incluso me hace recordar ahora, David, las palabras que están escritas en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, que dice que es mejor estar en casa de luto que en casa de fiesta, porque en esos momentos de luto, de funerales, nos paramos a pensar. En los momentos de fiesta, de alegría, de prosperidad, de todo eso, es un momento donde la cabeza no está centrada, pero en esos momentos tuve la oportunidad de estar en un cementerio de Suiza, o sea, estaba donde estábamos velando a mi cuñado, al lado había un cementerio precioso, por cierto. Estuve caminando por horas ahí, caminando con mi mujer, y era algo precioso, pero solo me venía a la mente el pensamiento de, al final aquí acabamos todos. O sea, tú puedes ser algo grande aquí en la tierra, puedes lograr cosas grandes, pero al final es el camino de todos los hombres, dice la Biblia. Todos, buenos, grandes, pequeños, altos, gordos, flacos, negros, blancos, todos vamos a acabar en el mismo sitio. Lo importante es que cuando nos toque ese momento de partir, haber podido recibir a Jesús en nuestro corazón para irnos a la eternidad. Y dabas la semana pasada dabas un titular, que es con el que abrimos nosotros el espacio del Reel y demás, en el cual todo lo que hagamos aquí hay que recordar que es por obra y gracia de Dios. Nos ha puesto aquí por un fin, por una meta, pero oye, que nos lo permite hacer es Él, ¿no? Así mismo. Hay también un versículo que se encuentra en la carta de Santiago que dice que al final toda bendición, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer aquí en la tierra es gracias a Dios. Alguien me decía tiempo atrás, cuando yo le intentaba decir, oye, sé agradecido con Dios por lo que tiene, y me decía, no, porque esto lo he conseguido yo con el sudor de mi frente y con el dolor de mi espalda y trabajando. Digo, pero ¿quién te ha dado la salud, hombre, para que puedas hacerlo? ¿Y quién te ha dado esa habilidad? O sea, al final Dios es quien nos da todo, y hay que estar agradecidos y no olvidarnos nunca de que todo lo que tenemos o no tenemos es gracias a Dios. Bueno, pues empecemos a hablar, si le parece, pastor, acerca de la última prédica, que creo que también versaba sobre la madre, porque era el Día de la Madre. Sí. También hubo alguien que también oró casi terminando ese culto. Sí. ¿Cómo lo vivió? Bueno, pues aproveché que era el Día de la Madre, el domingo anterior, y quise hablar de tres madres que la Biblia narra su historia. Hay una madre llamada Loida, otra Eunice y otra Jocabed. Me centré más en Loida y en Eunice. Jocabed la toqué nada más al final, donde se nos presenta a estas mujeres como una como abuela y otra como madre de un tal Timoteo, alguien desconocido quizá, que después llegó a ser un gran pastor a los pies del apóstol Pablo, que lo puso a pastorear una de las mayores iglesias del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Éfeso. Y sacábamos la enseñanza de que a Timoteo no lo formaron como pastor
Pablo, el apóstol Pablo, sino que Timoteo fue formado en la casa. Fue su madre, su abuela, fueron Loida y Eunice quienes formaron a este hombre, quienes le instruyeron, quienes le educaron, quienes les inculcaron la fe no fingida, dice literalmente la Biblia, y sacábamos la enseñanza de la importancia de la familia. A veces nosotros queremos hijos rectos cuando nosotros no nos encargamos, cuando nosotros no los educamos. Y a veces queremos que las escuelas eduquen a nuestros hijos, que los amigos eduquen a nuestros hijos, y los hijos se educan en casa. Y de ahí sacábamos esa enseñanza. Hay una palabra muy bonita en la Biblia que es fe. Fe en el original, en hebreo, es emuná. En el original es emuná. Empieza por em. Y esa palabra em, a su vez, significa madre. Y decíamos que al final la fe comienza en casa. Es una madre quien transmite la fe. No podemos esperar que a mi hijo, a mi hija la eduquen en el colegio, que le instruyan principios, valores en otro sitio, la sociedad, sino que somos nosotros los que educamos y encaminamos a nuestros hijos. Y por último hablé de Jocabed, que para muchos es una madre desconocida, una persona que quizá nunca la han escuchado, pero es la madre de Moisés, del gran Moisés. ¿Quién no ha escuchado la historia de Moisés, que abrió las aguas y tantas cosas? Y bueno, en la época que Jocabed tuvo a Moisés, la Biblia dice como que Faraón, por asuntos que ahora, para no alargar esto, había mandado a matar a todos los niños, a todos los bebés machos, porque había crecido tanto el pueblo hebreo que los egipcios tuvieron miedo. Entonces dijeron, maten a todos los varones, solo dejen con vida a las niñas. Pero Jocabed dijo que no, y ella escondió con todo lo que eso conllevaba. Si le pilla el imperio egipcio, la hubiera matado a ella, al niño y a toda su familia, pero dice que no quiso entregar a su hijo al sistema, al mundo. Y sacábamos la enseñanza de que los padres tenemos que guardar, que proteger a nuestros hijos y no entregarlos como se están entregando hoy. No, guardarlos, protegerlos, cuidarlos, arroparlos, amarlos. Y bueno, por ahí un poquito hablábamos de eso, de la importancia de la familia. Bien, mucha gente comenta, sobre todo en su canal, porque la verdad que es una barbaridad la de comentarios que tenemos, ¿no? Ya la semana que viene intentaremos ir respondiendo y ir seleccionando algunos comentarios y demás. Pero yo tengo una pregunta, es ¿cómo se forma un pastor? ¿Cómo es todo ello? Bueno, pues la Biblia habla de ello. La Biblia, yo creo que a pesar de ser un libro que se escribió hace unos cuantos milenios atrás, es un libro totalmente vigente a día de hoy. Es un libro que es vivo, es eficaz, es útil. Y la Biblia habla de esto, de cómo tiene que ser un pastor. En este caso vamos a volver a usar estos personajes, el apóstol Pablo con Timoteo. Cuando lo va a instruir ya como pastor de esta iglesia de Éfeso, le da unas pautas y le dice, mira, los pastores, los obispos, tienen que ser de esta manera. Y ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, déjame leerte unos versículos, sí. Dice literalmente, palabra fiel, si alguno anhela obispado o el pastorado, buena obra desea. Pero es necesario, dice Pablo a Timoteo, que el obispo sea irreprensible, primera norma, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice Pablo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Fíjate, y esto es un resumen, podríamos hablar aquí larga y extensamente, pero Pablo le da unas pautas de cómo tiene que ser un pastor. Lo primero que le dice es que tiene que ser irreprensible, es decir, una persona intachable, que no se le pueda acusar de delitos, que no se le pueda decir, pero si tú eres, hablando en presente, no en pasado, porque antes la Biblia dice que una vez nosotros conocemos a Dios, somos nuevas criaturas, nuestro pasado no define nuestro presente, ¿verdad? Pero en nuestro presente lo que yo no puedo decir es, soy pastor y ando cometiendo delitos o algo así. Pablo le dice, oye, Timoteo, sé irreprensible. Claro. Lo segundo que le dice es, Timoteo, sé marido de una sola mujer. No estés de flor en flor, no estés picoteando. Que el mundo lo haga diferente. Sí. Pero un pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Hay quienes piensan, y creo que no andan muy desencaminados, hay quienes piensan que este versículo, marido de una sola mujer, no se refiere a que sean fieles a su mujer, porque ya faltaría más, ¿no? Que fuera infiel, ya lo que faltaba. Hay quienes piensan que se refiere a que el pastor siempre tiene que estar con la misma mujer, que una persona que se ha divorciado, se ha vuelto a casar o algo así, ya no debería estar en el pastorado. Puede estar en cualquier otro lugar, pero no en el pastorado. Pero bueno, esos son dos líneas de pensamiento. Lo cierto es que le dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Luego le dice que el pastor tiene que ser sobrio. ¿Sobrio qué significa? No está hablando de la bebida, que más adelante sí habla de eso, sino de que tenga templanza.
de que sea una persona que pueda controlar sus emociones, no que las emociones le controlen a él. Esas personas, tú conoces gente que pierde los papeles enseguida, que se levantan y que gritan y que te dejan con la palabra en la boca y que dan un portazo y que dan yo que sé cuántas cosas más y no, dice, no, Timoteo, un pastor no puede ser así, porque se va a encontrar al final un montón de problemas, de circunstancias, problemas familiares, problemas espirituales grandes. Entonces tiene que ser sobrio, tranquilo, manso, que tenga ese espíritu de mansedumbre. Luego dice que sea decoroso, una persona decente, una persona respetable, que una persona sea decorosa, oye, que sea decente, que no sea cualquier hombre por ahí, sino que sea una persona con 2 dedos de frente, que sea decente. Hospedador, a mí me llama la atención esto, que Pablo le diga que un pastor tiene que ser hospedador. Tiene que ser una persona que tenga las puertas de su casa abiertas para la gente, ¿verdad? Que no sea, yo creo, bueno, no sé si es la palabra correcta, un ermitaño. Una persona que solo se deja ver en el púlpito los domingos. No, una persona que, como dice mi amigo el pastor Osman, que pueda entrar en tu rancho. El pastor Osman es un pastor colombiano muy amigo mío. Yo he estado en su casa varias veces ahí en Colombia. Y es verdad, la gente va a su casa, entra en su día a día. Y es que así tiene que ser un pastor, hospedador, dado a la gente. Alguien dijo en el pasado que un pastor tiene que oler a abeja, porque así tenemos que oler los pastores, no a perfume, no ser gente, habla con mi secretaria, habla con mi asistente, el pastor tiene que oler a abeja, tiene que ser hospedador. Apto para enseñar, dice Pablo, tiene que tener capacidades en la enseñanza, ¿verdad? No dado al vino. Un pastor no debe estar, como decimos aquí en España, con el codo constantemente levantado. Tengo que decir y aclarar que la Biblia en ningún momento prohíbe beber. Sí prohíbe emborracharse. No os embriaguéis con mosto, dice la Biblia. Sí prohíbe emborrachar. Yo en mi caso no bebo. Ni un poquito de vino, ni un poquito de cerveza, ni un poquito de alcohol. Nada en absoluto. Desde que yo estoy casado con mi mujer y desde que llevo con ella, nunca ha entrado nada de alcohol en mi casa, nunca hemos bebido y la gente dice, es que por tu religión, no, ni religión ni nada, es que no nos gusta. Quizás si me gustase, pues a lo mejor me bebería un vaso de vino como hacen muchos creyentes, quizás me bebería otra cosa, pero es que no me gusta. Lo que sí que no puede ser un pastor es una persona dada, entregada al vino, que todos los días esté con lo mismo. No pendenciero, esto se refiere a propenso a peleas, violento, esa gente que a todo le busca la violencia, que a todo le busca la vuelta, que a todo le gusta discutir. Y la Biblia dice que no, un pastor no puede ser así. Un pastor está para mediar, un pastor está para llevar un alimento espiritual. Tenemos que ser personas de paz, personas que quitemos culpa a la gente, no violencia, no que te vengan a contar un problema y que tú la enciendas más. ¿En serio te dijo eso? Pues no, tú lo que le tienes que decir, no, oye, perdona, oye, mira esto. O sea, tenemos que ser personas pacíficas. Pacíficas, exacta. Es que la Biblia usa ese término. Bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia. Tenemos que ser gente pacífica. Luego habla de no codicioso de ganancias deshonestas. Un pastor no puede estar obteniendo dinero de manera fraudulenta, de manera ilícita, con cosas ocultas que luego salgan a la luz. No, si estás metido en eso, la Biblia dice que si tú estás enredado en las cosas de esta vida, en los negocios de esta vida, mejor no milites en el negocio de la fe, mejor no te metas en el pastorado. Tienes que decidir o una cosa o la otra. No puedes estar con, perdóname la expresión, David, con chanchullos y meterte aquí en las cosas de Dios. No, ganancias deshonestas, dice la Biblia, no. Luego tenemos que ser amables, apacibles. Eso significa agradables, mansos, tranquilos, que sea una persona con la que puedas hablar. No ávaros. Un pastor no puede ser un tacaño. Avaro significa tacaño, ¿verdad? Sí. Porque la vida del pastor se basa en dar. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Dar consejos, dar ánimo, dar apoyo, dar mucha oración, dar incluso economía, gastarse por amor en servicio a los demás. La vida de un pastor, que en sí la vida de un creyente, pero sobre todo la de un pastor, se trata en dar. Por eso Pablo dice, si tú eres un avaro, si a ti te cuesta dar, si a ti te cuesta retener, no te metas en el pastorado, métete en otra cosa, pero en el pastorado no. Luego habla de gobernar bien su casa, para resumir un poco ya, gobernar bien su casa, porque lo que no podemos hacer es predicar una cosa desde el púlpito y en nuestra casa hay que hacer otra. Incluso dice Pablo, el pastor tiene que tener a sus hijos en orden, tiene que tener a sus hijos en rectitud. Porque nosotros no podemos estar llamando la atención a un padre que no educa a sus hijos cuando tu hijo está haciendo el gamperro por ahí, ¿verdad? Porque dice, si no puedes gobernar tu casa, dice Pablo, ¿cómo vas a venir aquí a gobernar la casa de Dios? Entonces tenemos que educar bien a nuestros hijos, no un neófito. Esto es muy importante. Pablo dice que un neófito no puede estar en el pastorado. Neófito se refiere a una persona nueva. Sucede algo, no sé si tú has escuchado esto de, por ejemplo, ahora Daddy Yankee, que está en el Señor, ¿verdad? Que se han convertido al cristianismo. Otros cantantes, ¿verdad? De cierta reputación también se han convertido. ¿Qué sucede? Que es gente que lo ha tenido todo en el mundo y ahora ha venido a los pies del Señor y en cuestión de meses ya tienen un micro en la mano y están en un púlpito. ¿Yo lo veo mal? No,
Dios usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Pero la Biblia dice, no pongas a un neófito a predicar. No pongas a un neófito a esto. ¿Por qué? Porque se puede dejar llevar por las emociones. Yo creo que la iglesia se merece un respeto, y tú, si en el mundo tenías una fama, me parece bien, pero aquí, como dicen algunos, aquí no eres lo que eras en el mundo, aquí eres una nueva criatura. Mejor siéntate, escucha, prepárate, y cuando tengas un mensaje sólido y preparado para dar, dalo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando Juan Luis Guerra, hace ya alguna década atrás, se convirtió al Señor, enseguida también, a los 2 meses ya lo pusieron a predicar. Bueno, que tú seas famoso en el mundo no significa que aquí ya tengas preparación para esto. Oye, prepárate un poquito, no seas un neófito a la hora de predicar, tener buen testimonio con los de fuera, que no se esté diciendo constantemente cosas malas de ti. Y, por último, no haber caído en descrédito, dice Pablo, que no se te haya acusado de delitos en el pasado, que no tengas delitos graves, porque si caes en descrédito y tú eres pastor y tú me vas a aconsejar a mí cuando lo que hiciste, ¿verdad? Entonces Pablo, en grosso modo, estos son los requisitos para un pastor. Así se forma un pastor. Cuando hablas del tema de los testimonios, también lo comentas mucho en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Que la gente que acude a la iglesia, que den buenos testimonios de ellos fuera de ella, ¿no? Totalmente, claro. Es que la Biblia dice también, precisamente a través del apóstol Pablo, que nosotros somos como cartas leídas en el mundo, dice literalmente la Biblia. La gente en la calle no lee la Biblia. Puede tener la Biblia en sus casas, pero ¿tú tienes Biblia? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces la has leído de hace unos meses para atrás? No, yo la estoy leyendo ahora. Ahora, pero ¿y antes? Antes no la leí. Pero la tenía. Sí. Pues así el 100% de la gente, ¿verdad? Todos tienen su Biblia, pero ¿y quién leía ese libro aburrido, viejo, que estaba en la estantería de arriba? Es más, si se te ocurría ir a tocar la Biblia, seguramente tus padres, no toques eso, que eso es sagrado. Total. Entonces lo tenemos, pero no la leíamos. Porque la gente del mundo es así, no lee la Biblia. Pero ¿qué hace la gente? Observar. Entonces no leen la Biblia, pero sabes que fulano va a la iglesia, que mengano va a la iglesia. Entonces observa su comportamiento. Quizás no comparto lo que cree, pero sí comparto lo que hace. Por eso dice, no, ten buen testimonio con los de fuera. Y con el testimonio nosotros podemos llegar a ganar a la gente, sí. Hacer que la gente crea en Dios. Hay un versículo que me viene ahora a la mente, está en Mateo, no sé la cita exacta, que dice, para que viendo vuestras buenas obras puedan glorificar al Padre de los cielos, dijo Jesús. La gente, viendo nuestro buen obrar, puede llegar a creer en Jesús. Por eso es muy importante nuestro buen testimonio. La verdad que sí. Oiga, ¿y cómo sentiste la llamada? ¿Cómo sentiste que querías ser pastor? Pues mira, te comento. La Biblia dice que si alguno desea obispado, anhela obispado, buena obra desea. La Biblia enseña que esto es un anhelo en el interior, es un deseo. Es algo que surge, no es algo que tú quieres ser. Cuando tú tienes una idea, no, y es que yo quiero ser, bueno, vamos a ver cuáles son tus intereses. Yo, en mi caso personal, yo desde niño he sido bien creyente. Yo desde niño he sabido, estoy hablando de niño total, desde pequeñito, que yo tenía algo con Dios, siempre. Yo estaba, antes cuando yo hice la primera comunión, yo recuerdo que cuando hice la primera comunión, cuando era un niño, mis amigos dejaron de ir a la iglesia, ellos fueron el domingo a hacer la comunión y nunca más fueron. Yo seguía yendo, yo iba a misa porque yo creía en Dios. Luego, cuando yo conocí al Señor en la iglesia cristiana y me entregué a Él, quizá no hay como yo he escuchado testimonios que son totalmente válidos, por favor. Eso de, no, este día, en tal momento, yo recibí la llamada del Señor. En mi caso no fue así, David. En mi caso fue un progreso, un avance, un poco a poco, donde yo simplemente me he dedicado mi vida siempre a servir al Señor. La mentalidad de mi esposa y mía siempre ha sido nunca decirle no al Señor a nada, a ninguna puerta que se nos ponga delante le vamos a decir que no. Y ese obrar, ese servicio nos ha llevado hasta el día de hoy. Nunca jamás quise ser pastor, no era ni mi sueño ni mi deseo, pero las cosas se fueron dando. Ahí en el 2010 exactamente, después de haber estado varios años estudiando en el Instituto Bíblico, ahí en Tenerife, en la Iglesia Cristiana de Canarias, con los que antes eran mis pastores en Tenerife, Fran y Noemí, nos graduamos, ¿verdad? Hoy precisamente, o el domingo precisamente que predicó Ana, mi cuñada en la iglesia, nos graduamos juntos en el 2010 del Instituto Bíblico, juntamente con mi mujer, mi cuñado, el hermano de Damari, después de haber estudiado, y luego fue en agosto del 2014, si no recuerdo mal, 14 de agosto del 2014, o 16 de agosto, no recuerdo bien ahora, donde el pastor que yo tenía antes ya me nombró públicamente como pastor, que por cierto, este año hago 10 años, no lo sabía, ahora pensando yo, fue en el 2014, sí. Entonces fue algo que se ha ido dando, nunca lo quise, nunca fue como un ansia que tenía dentro, no, fue el servicio, hasta que
alguien me denominó pastor y hasta que poco a poco, y yo digo, ¿y qué hago yo aquí en este lugar? Y ay, mi madre, la responsabilidad que tengo sobre mis hombros. No fue de un día para otro, ha sido el día a día, me ha traído hasta aquí. Yo tengo una consulta, porque claro, no hay vacaciones en esto, es decir, me refiero, por ejemplo, agosto, que normalmente se suele coger las vacaciones, no, la iglesia sigue. Siempre, sí, porque en este caso la iglesia somos personas, no somos máquinas, no somos ordenadores. Un ordenador lo puedes apagar, un ordenador puedes hacer control, alt, suprimir, puedes resetearlo, puedes desenchufarlo, no me molestes hasta el lunes. Total. Pero no, la iglesia somos personas y no tenemos vacaciones. Es verdad que podemos llegar a desconectar, tener reposo para nuestra alma, como dice el Señor, pero desconectar jamás. Y yo sufro de eso. Bueno, yo creo que yo no. Todos los pastores sufrimos de la falta de desconexión. Tú te puedes ir a la conchinchina, como se suele decir, ¿no? A descansar, pero en tu cabeza está fulano, está mengano, está ciclano, está el otro, el de la moto, con sus problemas, que si tiene problemas en el matrimonio, que si está mal, que si está enfermo. ¿Y quién desconecta de eso? Recuerdo una vez que ya no vive aquí, antes vivía por ahí por la cornisa, unas casitas abandonadas que hay por ahí. Había un hombre que venía con nosotros a la iglesia, le ayudábamos como iglesia en la medida que podíamos, pero una vez yo ya fui a la casa, ahí había ratas, ahí había de todo, vivía en una condición lamentable, y era un viernes a las 12 del mediodía, no me olvidaré. Y llamé a un asistente social, te estoy hablando hace años, para que nadie piensa, está hablando de la de ahora, no, te estoy hablando hace bastantes años, incluso 10 años puede ser, si no más. Y llamé y le dije, mira, nosotros como iglesia estamos ayudando a esta persona, le traemos comida, bueno, lo que quiera que sea, pero necesita algo más. O sea, yo le quiero traer una bombona para que cocine, pero necesito unas instalaciones, por lo menos que me des el permiso. Y la respuesta de esta persona, sin maldad, pero para que tú entiendas lo que te voy a decir, me dijo, mira Alberto, es que ahora ya es viernes, estoy con otra cosa, llámame el lunes por favor, porque ya salgo de fin de semana. Y ahí yo dije, wow, o sea, es verdad que el pastor no descansa. Para mí sería inviable que tú vengas a contarme un asunto, sea cual sea, bueno o malo, y yo te diga, no, el lunes cuadramos, mi niño, que ya es viernes. Hay otra gente que lo puede hacer, hay funcionarios que lo pueden hacer, hay trabajos que te lo pueden permitir, pero el pastorado no, el pastorado es 24/7, siempre, 24 siempre activos. Pero es que lo que me acaba de comentar ahora, el tema de que yo creo que la empatía es lo que hemos muchas veces hablado, no nos ponemos en la piel de la otra persona, ¿no? Exactamente, no entendemos la situación de lo que está viviendo otro, y a veces también hay que reconocer que las personas que trabajan al público son personas que al final acaban quemadas, ¿no? Y más cuando trabajas con personas desfavorecidas en temas de asuntos sociales y todo esto, porque quizá al final pagan justos por pecadores. Puede ser que hay alguno, la excepción, ¿verdad?, que se quiera aprovechar de que no está en una necesidad para aprovecharse. Entonces la gente que está al frente se acaba quemando, ya pierdes como esa empatía, como esa cercanía, ya eres frío. No, llámame el lunes. No, el lunes no, te estoy hablando de vida o muerte, mija. Te estoy hablando que si no ayudamos a esta persona se va a morir. Te estoy hablando que está viviendo con ratas. Te estoy diciendo que esta persona se está orinando, haciendo sus necesidades encima. Te estoy diciendo que o lo ayudamos o no sé si llega el lunes. No me puedes dar una respuesta, seas de asuntos sociales, seas quien sea, si eres humana, no me puedes dar. Pero la puedo llegar a entender en el sentido que a veces se pierde esa cercanía, claro que sí. Y es una pena, la verdad. Y como comentabas antes, cuando el tema de cuando empezaste a estudiar para ser pastor, es lo que siempre comentamos, ¿no? Que las cosas fluyen, que las cosas van y de repente te encuentras ahora en vida nueva, llevando todo esto. Sí, no, totalmente. La Biblia dice que lo que es de Dios permanece. Yo creo que si yo me hubiese empecinado en querer ser pastor, en tener ahora lo que tengo de pastorear 2 iglesias y de atender y de estar en varios sitios por ahí atendiendo a grupos, si yo hubiese querido no lo hubiese logrado en la vida. En la vida, te lo garantizo, David, pero cuando algo es de Dios, se abren las puertas. O sea, cuando uno tiene el favor de Dios, creo que lo hablábamos otro día, se van abriendo las puertas. Si es algo en lo que Dios te va llevando. Por eso dice, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, si alguno anhela el pastorado, buena obra desea. Fíjate en eso, no le dice buen oficio, no, buena obra. O sea, ya Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es una labor, esto no es una posición. Hay mucha gente que ve el pastorado como algo atractivo, como algo, yo quiero ser pastor. Bueno, ¿por qué quieres ser pastor? No, porque eres el centro de atención y predicas y eso. Mira, si ese es tu interés, te garantizo, métete de influencer, métete en otro tipo de cosas, pero no, o sea, lo que se ve del pastorado es la punta del iceberg. La gente te ve el domingo predicar, la gente ve que quizá eres conocido por esto, lo que quiera que sea, pero eso no es el pastorado, eso es una mínima parte del pastorado.
El pastorado es una carga, no es un cargo. Es algo que es una convicción que Dios te ha dado, es un llamado de Dios. Entrar en el pastorado sin un llamado de Dios es arruinar tu vida. O sea, el pastorado te consume por completo. La gente el otro día me decía, una persona que no viene a la iglesia, pero que me conoce, y eso me decía, es que yo si soy tú no podría dormir con la carga que tengo en los hombros. Digo, no me quita el sueño porque entiendo que es una carga de Dios. Por alguna razón Dios me ha puesto al frente, yo ni lo entiendo, de verdad, no entiendo cómo Dios me ha puesto a mí al frente de esto, de estas iglesias, pero al final yo descanso en Dios. La iglesia es de Dios, no es mía. Yo simplemente soy el pastor. Dentro de unos años vete tú a saber quién será el pastor de la iglesia. Cuando yo me muera, o sea, yo pasaré, la iglesia no va a pasar. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hoy soy yo quien está al frente. Ayer era fulano, antes de ayer era mengano, el día de mañana estará otro. Pero la iglesia es de Dios y al final quien se encarga de que su iglesia avance siempre es Dios. Así que por esa parte estoy tranquilo. Hay otra de las preguntas que quería hacer hoy y es ¿cuándo Jesús comienza a predicar? ¿Cuáles son las primeras prédicas? ¿Cómo nota esa llamada del Padre, ¿no? Bueno, en sí Jesús no notó nunca la llamada del Padre porque Él desde siempre supo a lo que había venido. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, si no recuerdo mal, en el capítulo 1, versículo 11, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hablando del pueblo al que vino a tratar. Pero Él tenía claro, él estaba en el cielo y dice que se despojó de su divinidad, porque Jesucristo es Dios, se despojó de su divinidad y se convirtió en una persona, se convirtió en un siervo y haciéndose semejantes a nosotros tomó forma de siervo, dice la Biblia. El Señor desde el segundo uno, desde que estaba en el vientre de María, desde que el Padre lo introdujo a través del Espíritu Santo en el vientre de María, sabía lo que había venido. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que Él es la palabra. Jesús es la palabra encarnada, el verbo es Dios, Él es la palabra. Esto es un misterio de Dios que aquí podríamos estar horas hablando para llegar a entender esto, pero en resumidas cuentas, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, dice la Biblia, encarnada. Entonces, en sí nunca recibió un llamado, Él sabía quién era. De hecho, la Biblia dice, hay un caso, bueno, solo se nos cuenta cuando nace, y luego ya cuando empieza su ministerio a los 30 años. Pero hay un dato muy como que pasa por arriba en el Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal, donde se nos muestra a Jesús de adolescente, con 12 años. Dice la Biblia que José, María, la familia, todos fueron a Jerusalén a celebrar una fiesta, y de regreso, como eran multitudes, se olvidaron a Jesús. Yo digo que José pensaba, estará con la madre, y María pensaría, estará con el padre. No, ni con el padre ni con la madre. Jesús se quedó en el templo. Y a los 3 días María dice, ¿dónde está mi hijo? José, ¿tú has visto al niño? No, yo pensé que estaba contigo. Ay, mi cabeza, ¿dónde está el niño? A los 3 días. A los 3 días. Ay, mi cabeza, ¿dónde está el niño? Empezaron a buscarlo entre los familiares, no está. Y dice, vamos al templo a ver si está allí. Entonces vuelven otra vez y ahí se lo encuentran. ¿Cómo se encuentran a este niño? Uno ve jugando a la pelota, No. Dice la Biblia que estaba sentado entre los doctores de la ley, compartiendo la palabra de Dios, preguntando y dando respuestas. Y dice que los doctores de la ley, los sabios, los rabinos, estos que tienen sabiduría de la palabra para rato, dice que se quedaban maravillados al ver la sabiduría de Jesús. Jesús desde niño ya sabía predicar, ya sabía enseñar, ya conocía al dedillo la palabra de Dios porque Él es la palabra. Pero a la pregunta, me estoy enredando. Si me enredo me lo dice. No, para nada, en serio, para nada. Pero llegó un momento que como niño tiene que hacer las cosas que son de niño, como dice Pablo, cuando era niño hacía lo que era de niño, pero él fue creciendo, él trabajó por un tiempo con el padre, la carpintería, y cuando creció a los 30 años ya entra en escena lo que el hombre como tal que conocemos de Jesús, se bautiza a través de Juan el Bautista. Una vez se bautiza, dice la Biblia que fue llevado al desierto, allí fue tentado por Satanás 3 veces, y cuando viene, hay un versículo que dice literalmente, y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él empezó a predicar con 30 años, y su predicación fue esa, arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. O sea, tómate las cosas en serio, arrepiéntete de tus pecados. El pecado y Dios nunca van a ir juntos. Nos tenemos que deshacer del peso que nos asedia, nos tenemos que despojar del pecado para poder entrar en el reino de los cielos. Esas fueron las primeras palabras de Jesús. La primera predicación, si tuviera un título, arrepentimiento, sería el título de la predicación de Jesús. Empieza a predicar con 30 años, es decir, predicando 3 años nada más. 3 años, y la que lió en 3 años. Sí, claro, y uno está aquí toda la vida y no tiene ni la milésima parte de repercusión que tuvo él. Pero Jesús,
Una palabra de Jesús, o sea, eso es más poderosa que 1000 mensajes nuestros. Y Jesús en 3 años, en un lugar recóndito, con gente, como dice la Biblia, que no era gente estudiada, que era gente de vulgo, iletrada, con pescadores. Hay un filósofo por ahí que, bueno, que hoy se estudia en algunas universidades, llamado Nietzsche. No sé si lo has escuchado seguro. No. Que él se atrevió a decir, sí, seguro que lo has escuchado, lo que no lo asocias ahora, pero que él se atrevió a decir que Cristo fue un perdedor. Él dijo eso. Cristo fue un perdedor porque él, en vez de rodearse con gente de buena reputación y gente poderosa, se reunió y se hizo rodear de personas iletradas, de personas sin estudios. Sí, pero es que Dios no ve lo que ve el hombre, que es lo que no quiso entender este filósofo. Dios no ve lo que ve el hombre siempre ve la apariencia. El hombre siempre ve, ahora que he estado en Suiza unos días, David, unos coches. O sea, yo parecía iba a decir una expresión que no me decía, el tonto del pueblo. Mi hermana me decía, baja la mano, Alberto. Yo decía, mira, un Ferrari, mira. Alberto, baja la mano, que esto es normal. Digo, ¿cómo normal? Fuerteventura no hay Ferrari. No. Cada coche, unos Porsches. Yo decía, mira, un Maserati. Bueno, de hecho, a mi cuñado, el coche fúnebre fue un Maserati. ¿Yo? Pero un coche blanco, fue increíble. Yo parecía un bobo. Mira, un Mercedes, mira aquel coche. Mi hermana, esto es normal. Al final la gente se deja llevar por eso y Cristo no se deja llevar por eso. Él se rodeó de gente como Pedro, de gente como Juan, gente sencilla, y la que lió con esa gente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el Señor se rodeó con este tipo de personas y en 3 años nada más ha conseguido cambiar la historia de la humanidad por completo. Hay una frase que lo vamos a dejar para la semana que viene, porque sí, la verdad que el programa está siendo denso, pero me gusta, de verdad. Sí. Que es cuando es crucificado, sí, que alza la mirada Jesús y sí, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro. Elí, lama sabactaní, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Dijo el Señor. Ahí fue cuando el Padre tuvo que apartar la mirada de Jesús, porque ahí en ese momento es cuando Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53 dice que Jesús llevó el pecado de todos nosotros, fue en ese momento. Y como te dije antes, el pecado y Dios no van de la mano, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Entonces en ese momento Dios tuvo que hacer así, apartar la mirada de él, y ahí es cuando dijo, que hay una curiosidad impresionante, cuando dijo, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la única vez que Jesús oró al Padre como Dios y no como Padre. Siempre Jesús oraba diciendo, Padre, lo que quiera que sea, Padre, sí, pero en ese momento dijo, Dios mío. Se tuvo que referir a él como un Dios y no como un Padre. Hay una enseñanza muy bonita en esto, pero en ese momento Jesús sintió el abandono de Dios, porque cuando uno está en pecado, no es que Dios quiera abandonarte, es que tú mismo te has alejado de él. Y a Jesús, de ahí sacamos la enseñanza de que a Jesús lo que más le dolieron no fueron los clavos, no fueron los látigos romanos, que tiene tela, esos látigos, que no eran unos látigos de cuero como hoy conocemos, sino con ganchos que le desgarraron la piel, literalmente le desgarraron, se podían contar los huesos, se veía todo. Jesús perdió toda su sangre, hasta tal punto que la Biblia dice que en el último momento, cuando le clavan la lanza en el costado, ya no hay sangre que brotar, sino que brotó agua, ya su corazón explota, ya no hay sangre, brota agua. Y Jesús, el mayor sufrimiento no fue ese, fue el abandono de Dios. O sea, la mayor desesperación que puede tener un ser humano es sentirse desamparado por Dios. Lo que pasa es que ya lo normalizamos y empezamos a vivir ese tipo de vida o lo que quiera que sea, pero lo peor que puede sufrir una persona es el desamparo de Dios. Tendremos que hablar también de ese aspecto de cuando se le juzga a Barrabás o a Jesús. Sí. Es decir, es tremendo. Es que no tiene palabras, que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. La Biblia presenta a Barrabás como un asesino, un rebelde, alguien que trajo un caos a Jerusalén increíble, estaba preso, estaba para morir. Y en un último intento de Pilato, porque Pilato entiende que Jesús no tiene la culpa, pero como es político y se debe a la gente, el político piensa que está gobernando a la gente y no es así, la gente es el que está gobernando al político, y ahora la gente decía, no queremos atar. Bueno, pues Pilato se tiene que añadir a la gente, cambia de opinión, como muchos políticos, cambian de opinión según dice la gente, se ponen la chaqueta que les interesa. Y entonces Pilato, en el último intento por liberar a Jesús, dice, esta es la mía, como el día de la Pascua se libera un preso, pues voy a poner al peor de todos, al mayor asesino, que es Barrabás, y la gente va a entrar en razón. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿a quién liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y dice la Biblia que todos a una sola voz, no fue la gran mayoría ni siquiera, sino todos a una sola voz, gritaron, a Jesús, crucifiquen a Jesús. Es algo que no tiene sentido,
que no tiene sentido ninguno. Pero al final es el plan de Dios. Sí, total. No, y yo me he quedado asombrado. Bueno, no sé si has tenido la oportunidad alguna vez de ver, porque lo comentaba el otro día también, la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Sí, la he visto unas cuantas veces. Mi mujer no puede ni verla, esa película, porque es muy fuerte. Pero es muy fuerte. Sí, la he visto unas cuantas veces. Muy fuerte, pero creo que a pesar de toda la dureza de esa película, no se asemeja a la realidad. A pesar de la dureza, a pesar de las escenas tan fuertes y tan reales, estoy convencido que aún fue peor todavía. ¿Sí? La tortura del Señor, sí, sin duda alguna. El Señor está muy entero en esa cruz, en esa película, y la Biblia nos muestra una realidad totalmente diferente, desgarrado. Dice Isaías capítulo 53 que Él fue molido por nuestros pecados. ¿Sabes lo que es molido? Cuando tú coges un filete y lo mueles, lo tritura. Lo tritura. Así fue Jesús, molido por nuestros pecados, su carne desgarrada, esa corona que con esas espinas que le atravesaron no solamente esto, sino le tocaron el hueso, el cerebro, los clavos en sus manos, en sus pies atravesando, y después que murió asfixiado el Señor. Él murió asfixiado cuando estaba ahí, y una muerte tan agónica. Por eso Pablo dice que Jesucristo murió en la cruz, y aclara, y muerte de cruz, como diciendo, no cualquier muerte, porque podrían haberlo asesinado de otra manera, pero fue la peor muerte que un ser humano puede experimentar, la cruz. De verdad, yo me quedo asombrado. Nos quedan muchísimas cosas por hablar, pastor. Sí, no hemos hablado nada. No hemos hablado prácticamente nada, pero es que yo creo que ha sido muy interesante el poder hablar del pastoreo, el poder hablar de cómo se forma un pastor, de lo que tiene que hacer. Hemos hablado también del último culto, hemos hablado de muchísimas cosas que yo creo que es importante hablarlas. Desde Tijuana me han mandado un mensaje, Agustín, que también quería hablar contigo porque le parece muy interesante, se acercó al Señor en un momento malo de su vida, y que la verdad que aprende a pasos agigantados, y que sigamos con este mensaje, porque en muchas radios lo decía, que tiene un familiar allá que no se atreven a hacer un espacio como el que hacemos aquí, ¿no? Pues sobre todo porque, y creo que lo has comentado también en alguna prédica, ¿no? Que en algunos países prohíben incluso el poder hablar de religión abiertamente, ¿no? Pero no es prohibir hablar de religiones, ni siquiera cargar una Biblia. Hay países a día de hoy, ahora te hablo de un ministerio un segundito nada más, hay países donde está penado de muerte, literalmente, el ser cristiano. Países, para no estar aquí metiendo países, pero todos conocemos dictaduras que hay para ahí, para Oriente y ciertos sitios donde es prohibido literalmente tener una Biblia. Que si a ti te encuentra una Biblia, no solamente a ti te meten a trabajar en trabajos que desaparecen, sino tu generación ascendente y tu generación descendiente. A ti y a tus padres y a tus hijos, si los tienes, te desaparecen del mapa. No lo hemos puesto a cultivar arroz, te desaparecen del mapa. Yo estuve en un país donde yo fui de valiente a sacar la Biblia, y con el que yo fui me dice, guarda eso inmediatamente. No, Dios, yo soy valiente. Si quieres salir con vida aquí, guarda esa Biblia. Hay sitios donde ser cristiano es penado de muerte, literalmente. Otros te encarcelan, otros, te meten preso, lo que quiera que sea, pero hay sitios donde la libertad está totalmente coaccionada. Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas, que le invito a todos los que están escuchando este programa que se metan en internet y vean, donde es una parte de la iglesia que están trabajando con aquellas personas que no tienen libertad, en esos países donde no hay libertad, donde no se puede hablar de Dios, por lo menos de nuestro Dios, de otros sí, del nuestro no, y hay una persecución hasta la muerte. Me decía un pastor hace tiempo atrás, que era filipino, creo que era, no recuerdo ahora bien, Ben Wong se llamaba ese hombre, y me decía que la iglesia más grande, en una de estas dictaduras que él estuvo, dice, Alberto, la iglesia más grande es de dos personas, el pastor y la oveja. Y tienen que ir, no puedes llevar apuntes, no puedes llevar aquí, voy preparado a la entrevista, voy con una Biblia, no, calladito, entrabas en su boca, calladito la boca, entrabas en su casa y le decías, el Señor dice en su palabra, y así bajito, el Señor dice en su palabra. Pero sin embargo, ¿sabes qué sucede en esos sitios? Que la iglesia crece como no crece aquí en Europa. Cuando hay persecución, la gente piensa que puede destruir las cosas de Dios, y cuando tú las intentas destruir, se multiplica eso en gran manera. Donde más crece la iglesia es en los sitios de la iglesia perseguida. Cuando es reprimido, ¿no? Claro, exactamente. Cuando estamos cómodos, nos acomodamos en todos los sentidos. Bueno, me queda una, porque aunque sea un poco más extenso el programa, sí quiero hablar de un pasaje en el cual honrarás a tu madre y a tu padre. Sí. Pero y taparás tus vergüenzas, como lo hablamos también, pero a los hijos los padres también pueden tapar, deben de tapar sus vergüenzas, deben de esconderlas o mostrarlas.
No, nunca. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. O sea, un padre que avergüenza a su hijo, imagínate, públicamente, ¿te refieres? Sí. No, error total. Ya es que el niño, como todavía no tiene un carácter formado, si tú lo avergüenzas públicamente, le vas a atacar a su personalidad. No es que le hagas pasar un mal momento, es que le atacas a su personalidad, a su forma de crecer. La Biblia da varias pautas de un padre hacia un hijo. Es verdad que el hijo tiene que honrar a papá y a mamá. Fíjate que no dice ni amar ni siquiera, honrar. Es que yo no te quiero. Es que la Biblia no te manda que quieras a papá y a mamá. Eso se da por hecho, pero no, te pide honra. Pero ¿qué le pide a unos padres hacia los hijos? Lo primero es instruirlos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuera mayor no se aparte de ese camino. Los padres tienen que instruir, que educar, que creo que por desgracia hoy falta mucho, la educación a un hijo. Hay un versículo en la Biblia que dice, delante de las canas te levantarás. ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeños, David, que entraba una persona mayor y te tenías que levantar? Sí. Y lo tratabas de usted. O ceder el asiento. Bueno, es que eso ni se planteaba el quedarte sentado en una guagua. No, o sea, delante de las canas te levantarás, ese respeto a los mayores. Y los padres tenemos que instruir, educar. Dice la Biblia también que los tenemos que disciplinar a los hijos. Tienen que tener disciplina, que hagan lo que les dé la gana. No. De hecho, la Biblia dice que un niño sin disciplina avergüenza a sus padres. Es una vergüenza que nuestros hijos estén indisciplinados, que hagan lo que quieran, no, es una vergüenza, dice la Biblia. Pero también dice que no podemos provocarlos a ira, que no los exasperemos, que no los podemos educar siempre desde el grito, desde la amenaza. Que te estás quieto, te pego un cogotazo. A muchos nos han educado quizás así, con la chola, la famosa chola de la madre, ¿verdad? La amenaza no es la manera correcta. Hay que ser disciplinados, serios, tajantes, si es no, y si es a las 10 en casa, a las 10 en casa, si es a las 10:05 hay castigo. Pero no provocarlos a ira, dice la Biblia. No los podemos tratar siempre mal, a gritos, con amenazas, pero sobre todo la Biblia dice que los tenemos que amar. Hay que enseñar a los padres a amar a sus hijos. Eso es lo más importante. Pues sí, la verdad. Y la semana que viene vamos a hablar de preguntas para responder preguntas, pero también hablar de esas 10 plagas de Egipto. Que Uy, qué tema interesante, perfecto. Yo creo que es un tema que va a gustar bastante. Vale, pues nos metemos un poquito en ello en profundidad y hablamos y conocemos un poquito acerca de esto que sucedió hace unos cuantos milenios atrás, que está demostrado que sucedió. No es una historia de la Biblia de, eso es fantasía. Bueno, fantasía para ti que no has estudiado historia, pero para los que nos gusta la historia y creemos sobre todo en la palabra de Dios, son hechos que sucedieron y son fascinantes. Pastor Alberto Ardera, gracias por estar con nosotros en este espacio de Esperando. Gracias a ti, David, una vez más, y que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.